Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Quiero dar la más cordial bienvenida no solamente a aquellos que están hoy en forma presencial aquí en la iglesia Jesús 100% Vida en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, sino también bienvenido mi querido, mi querida que estás allí en tu casa. Vaya a saber en qué punto de este globo terráqueo siguiéndonos a través de las redes sociales. Te mandamos un abrazo grande desde aquí y toda la bendición de Dios, y te quiero robar unos instantes para que puedas prestar atención a lo que Dios tiene para decirnos en el día de hoy. He titulado la palabra de hoy: Dios actúa cuando clamas. Dios actúa cuando clamas. Y esta tarde anhelo con todo mi corazón que sea una tarde de clamor, que sea una tarde donde puedas clamar al Señor por distintas situaciones que vamos a estar aprendiendo a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a abrir la Biblia en el Salmo 107. Salmo 107. Este es un salmo maravilloso porque es un salmo de alabanza y de gratitud a Dios por haber liberado a su pueblo de distintas situaciones difíciles y peligrosas que el pueblo de Dios atravesó. De hecho, el Salmo 107 describe 4 de estos momentos o 4 de estas situaciones que atravesó el pueblo de Dios. Fueron momentos duros, fueron momentos difíciles, llenos de desorientación, de desconcierto, de inseguridad, tiempos traumáticos para el pueblo de Dios, tiempos donde a pesar de ser el pueblo de Dios no podían disfrutar de la vida plenamente. Y esta es la primera enseñanza entre paréntesis que quiero dejarte hoy. No por ser pueblo de Dios y no por ser parte de la iglesia estamos exentos a problemas y aflicciones y a situaciones complejas que nos puede tocar vivir aquí en esta tierra. Porque en el mundo, dijo Jesús, tendremos aflicción, pero tranquilo, confíen, yo he vencido al mundo. Tener aflicción no significa derrota, significa lucha. Lo que sí significa también es que tenemos la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí hay situaciones donde el pueblo de Dios estaba atravesando, y quizás en el día de hoy podamos llegar a identificarnos con algunas de estas situaciones. Alguno hasta me podrá decir: pastor, lo que está enseñando o lo que está diciendo ahora es parte de mi vida. O eso es justo lo que me está pasando a mí ahora. O ¿quién le contó a usted, pastor, lo que me pasa? Porque está describiendo una situación que estoy viviendo. Ahora, lo más importante de todo este salmo es analizar y ver cómo es que salieron de esos momentos difíciles. ¿Qué pasó y qué hicieron para obtener la victoria como pueblo de Dios frente a los problemas graves y duros que les tocó enfrentar? Y si usted, después lo vamos a leer, nota que en cada una de estas situaciones, en cada uno de estos 4 momentos duros y difíciles del pueblo de Dios, dice la Biblia que clamaron al Señor y Dios actuó en su favor. Por eso, esta tarde va a ser una tarde de clamor y Dios va a actuar a tu favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta es una tarde de fe, donde quiero que no simplemente estés pensando en comunicarle al Señor tu carga, tu necesidad, tu problema, sino que puedas clamar al Señor por esa situación difícil que quizás te está tocando atravesar en tu vida, en tu familia, en tu economía o en distintas áreas de tu vida. ¿Cuáles son estas situaciones? En primer lugar, el pueblo de Dios estaban perdidos. Vamos a leer a partir del versículo 4 hasta el versículo 7 del Salmo 107. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Vagaban
perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable, hambrientos y sedientos. La vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Gloria al Señor. ¿Qué es lo primero que estaban? Estaban perdidos. Diga conmigo, estaban perdidos. Y este es el periodo de la historia del pueblo de Dios cuando ellos son liberados de la esclavitud de Egipto e iban hacia la tierra prometida. Tenían que atravesar un desierto que era un camino que aproximadamente se podía hacer como mucho en 40 días. Pero en realidad lo que pasó es que por la desobediencia del pueblo de Dios, esa travesía les llevó 40 años. De 40 días a 40 años. Y esto fue un gran problema para el pueblo de Dios, porque estaban vagando por el desierto. Mi querido, les trajo grandes consecuencias. No tenían dónde vivir, no había un lugar estable, no había una ciudad determinada, es decir, algún lugar seguro, un punto de referencia. Usted sabe qué importante es saber que uno tiene un lugar, una ciudad, una casa, algo donde regresar cada vez que sale a la mañana. Bueno, ellos no tenían esto. Estaban perdidos, no tenían dónde vivir, estaban hambrientos, estaban sedientos según la descripción que nosotros acabamos de leer. Es decir, no lograban suplir bien sus necesidades básicas y al mismo tiempo iban notando que la vida se les estaba yendo. Me impacta mucho esta frase, dice, y la vida se les iba consumiendo, dice el pasaje allí en el versículo 5, perdón. Y la vida se les iba consumiendo. Veían cómo se les estaba yendo la vida. Estaban desorientados, no sabían qué rumbo tomar en medio del desierto, perdidos en el desierto. Tuve la oportunidad de conocer el desierto de Atacama, allí en Calama, en el norte de Chile. Es el desierto más seco del mundo, una temperatura que va oscilando desde los 4 grados de noche hasta los 50 grados al mediodía. Y es una inmensidad de tierra seca que realmente abruma. Estar allí en el desierto de Atacama y ver esa inmensidad, uno se siente realmente como que es una inmensidad que te desorienta, que te desconcierta. Hoy, por la civilización, claro, tenemos caminos dentro del desierto, pero en aquel tiempo no había caminos, no había GPS, por lo tanto, estaba esa sensación de estar totalmente perdidos y vagando durante esos 40 años. Y a veces yo creo que nos sentimos perdidos, sin un rumbo definido en la vida, en diferentes áreas de nuestra vida. Tenemos la sensación de que estamos en este desierto sin saber qué camino tomar, qué rumbo tomar. Andamos, yo diría, desorientados. Andamos desconcertados en la vida. No sabemos qué decisiones tomar con relación a temas familiares, por ejemplo. No sabemos qué decisión tomar con relación a temas laborales. ¿Qué camino tenemos que tomar y qué decisión tenemos que hacer en algunos temas que son personales? Nos sentimos totalmente perdidos, como si estuviéramos en el medio del desierto. Pero también estamos como hambrientos y sedientos, hambrientos de paz, sedientos de tranquilidad, de sosiego, de comprensión, de estabilidad. Y la vida se nos va pasando. Y van pasando los años, año tras año. Y a veces esa desorientación y ese hecho de sentirse perdido hace que sintamos una terrible angustia. El pueblo de Dios se dio cuenta de esta situación, que estaban perdidos y estaban angustiados según lo que hemos leído. ¿Y qué hizo frente a esta situación? Dice la Biblia, y clamaron al Señor. Y el Señor los libró de la angustia y los guió por caminos rectos y los llevó a una ciudad habitable.
estaban perdidos y clamaron al Señor y llegó la solución del cielo sobre el pueblo de Dios. La segunda situación que yo encuentro en este salmo es que estaban cautivos. Del versículo 10 al versículo 14, escuche bien lo que dice aquí: afligidos y encadenados, escuche bien esto, y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara, y en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. En este episodio, el pueblo de Dios estaba prisionero de otros pueblos, cautivo especialmente de Egipto, pero también estaba prisionero y cautivo de sus propias aflicciones. Habían perdido su libertad, tanto la libertad externa, porque estaban cautivos bajo pueblos, pero también la libertad interna. Mire qué interesante, si usted va un poco al hecho histórico, en Éxodo capítulo 2 nos narra la historia en que los hijos de Israel estaban cautivos en Egipto, estaban prisioneros allí y sirviendo en Egipto. Y dice la palabra de Dios, y gemían. ¿Sabe lo que significa esa palabra gemían? Se quejaban, es la misma palabra en hebreo. Gemían y se quejaban. ¿Por qué se quejaban? Por ser sirvientes de los egipcios. Y luego dice la palabra que ellos clamaron al Señor, clamaron a Dios, subió su clamor en la presencia del Señor y el Señor los liberó. Dejaron de quejarse y comenzaron a clamar. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Dejaron de quejarse el pueblo de Dios y comenzaron a clamar. No hay bendición en la queja. No hay respuesta de Dios en la queja. Quejarse es siempre sentirse disconforme con alguien o con algo. Quejarse es vivir protestando, es reclamar, es oponerse. La queja nos convierte en personas insatisfechas y nos da un estado de ánimo siempre muy negativo. Por eso, mi querido, la está pasando mal. Deje de quejarse y clame al Señor. El pueblo, cuando cambió la queja por clamor, es cuando ese clamor sube a la presencia del Señor y el Señor los libera de la esclavitud. Ahora, ¿por qué habían llegado a esta situación? ¿Cuáles eran las causas que lo habían llevado a esta situación? Bueno, fueron rebeldes a la palabra de Dios, menospreciaron, dice, el consejo de Dios. Y cuando no le damos importancia como cristianos al consejo de Dios, cuando nos rebelamos contra la palabra del Señor, ahí quedamos esclavos. Ahí podemos quedar esclavos del mundo, esclavos del propio Satanás, esclavos de nuestros propios pecados. Y vivimos atrapados, vivimos dominados, vivimos atados a la derrota. Ahora, ¿cuándo, pastor, somos rebeldes? ¿Cuándo somos rebeldes a la palabra de Dios? Muy simple, usted lo sabe. Cuando la palabra de Dios te dice que tenemos que perdonar al que te ofendió, y si yo no perdono al que me ofendió, me estoy rebelando contra la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que tengo que tratar a mi esposa como un vaso frágil y yo soy áspero y cruel y rudo con ella, yo me estoy rebelando a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice y el consejo de Dios dice que la esposa tiene que respetar a su marido, pero esa esposa se la pasa hablando mal de su marido con sus amigas, entonces está rebelando a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y yo me dejo de congregar y aparezco de vez en cuando en la casa del Señor, entonces me estoy rebelando a la palabra de Dios. Y cuando me rebelo a la palabra de Dios, quedo esclavo, quedo encadenado según lo que nos enseña la palabra aquí. Ahora, ¿qué hizo el pueblo frente a esta situación? Clamaron al Señor y el Señor los liberó de la esclavitud. ¿Estás cautivo de algo? ¿De algún pesimismo? ¿Estás cautivo de
droga, estás cautivo del alcohol, cautivo del cigarrillo, de la pornografía, cautivo de los malos pensamientos, del pecado, clama al Señor. Clama al Señor. El pueblo de Dios fue liberado de esa esclavitud cuando dejaron de quejarse por su situación y comenzaron a clamar a Dios. La tercera situación que yo encuentro en este salmo es que estaban enfermos en el alma. Versículo 17 en adelante dice: trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les causaba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. El pueblo de Dios en esta ocasión estaba enfermo por su propia rebelión. Era su responsabilidad, era su culpa. No comían, desfallecían, casi mueren, dice la palabra del Señor. Estaban desnutridos en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su comunión con Dios. Había una sequedad en sus vidas. No tenían alimento espiritual. ¿Y qué hicieron frente a esa situación? Cuando se dan cuenta y cuando reconocen su alejamiento de la presencia de Dios, su religiosidad vacía y hueca, porque nunca perdieron la religiosidad, lo que perdieron fue la comunión con Dios, la intimidad con Dios, pero la religiosidad la mantenían. Pero cuando se dan cuenta que eso les generaba sequedad, ¿qué hizo el pueblo en esa situación? Dice, clamaron al Señor. Y el Señor envió su palabra y los sanó, los alimentó, los fortaleció. ¿Te sentís enfermo en el alma? Quizás por depresiones, rencores, amarguras, envidias, egoísmo. Clama a Dios y sé libre en esta misma tarde. Y por último, la cuarta situación que yo encuentro aquí en este salmo es que estaban náufragos. Versículo 23 en adelante dice: se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban. De nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios les llevó al puerto anhelado. En esta cuarta situación vemos aquí como que el pueblo de Dios estaba naufragando, estaban a merced de una tempestad, de una tormenta, golpeados por fuertes vientos, donde dice aquí la palabra que toda pericia, toda experiencia no servía absolutamente para nada. No tenían ningún argumento suficiente como para detener esa tempestad que estaba golpeando la barca. Ahora, lo interesante es que esta tempestad Dios la estaba permitiendo. Si usted prestó atención en la lectura, Dios estaba permitiendo esa tempestad. Y mi pregunta era, ¿y cuál sería el propósito de Dios en permitir que alguna tempestad golpeara nuestra vida? Y cuando uno mira un poquitito la historias en la palabra de Dios, yo creo que a veces Dios permite que enfrentemos tempestades en la vida para enderezar nuestro camino. ¿Usted recuerda la historia de Jonás? Dios le dice, quiero que tomes una barca y que te vayas a Nínive y que prediques allí el arrepentimiento para que el pueblo se arrepienta. Y Jonás lo que hace, va al puerto y se toma un barco, pero para Tarsis, no para Nínive. Ahora, qué casualidad, allí cuando estaba navegando y yéndose para Tarsis se desata una gran tempestad. Y esa tempestad que seguramente el Señor la permitió, ¿para qué? Para que el camino de Jonás se enderezara,
porque usted conoce bien la historia. Tuvieron que tirar a Jonás, lo tiraron allí al agua, el pez lo tomó y ¿dónde le depositó? En las playas de Nínive. Dios utilizó una tempestad, permitió una tempestad para enderezar el camino. Y Dios puede permitir tempestades en tu vida y en la vida para enderezar el camino cuando nos hemos desviado. O para probar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Estaban los discípulos en el mar de Galilea. Jesús estaba durmiendo y de pronto se desata una gran tempestad y los discípulos empiezan a desesperarse. Eran pescadores, sabían lo que hacían, pero ningún argumento le era suficiente. Ninguna experiencia era completa y válida para esta situación. Y van y lo despiertan a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Reprende las olas, reprende el mar, reprende la tempestad, pero también les dice, ¿por qué no tuvieron fe? Habían perdido la confianza en el Señor y la fe en el Señor. Dios permite tempestades para probar tu fe muchas veces y tu confianza en Él, o para enderezar el camino porque ve que nos vamos desviando. El pueblo de Dios estaba naufragando y es el cuadro exacto del hombre de hoy. Tiene la sensación de que el mundo se le viene encima. Tiene la sensación que el barco de la vida se está hundiendo y está tratando de salir adelante y no puede. Los problemas son como olas enormes, grandes, que están sacudiendo contra la barca de la vida y están, como dice la palabra allí, tambaleando como borrachos, sin equilibrio, sin estabilidad, sin poder estar bien parados en la vida, donde todo conocimiento, toda experiencia, todo consejo, toda solución parece totalmente inútil. Tratan de controlar la situación, pero no pueden. ¿Se sintió alguna vez así? ¿Pasó alguna de estas situaciones en alguna oportunidad o quizás ahora? ¿Y qué hizo el pueblo de Dios frente a esta situación en particular? Acabamos de leer. Clamó al Señor. Clamó a Dios, porque Dios es soberano de las tormentas. Y el Señor los libró y los llevó a un buen puerto. El Salmo 107 puede hacer que en algunos momentos podamos identificarnos con alguna de estas situaciones, pero la respuesta es siempre la misma de parte de Dios. Y clamaron al Señor. ¿Te sentís perdido? ¿Te sentís como cautivo o esclavizado? ¿Te sentís enfermo en tu alma? ¿Te sentís como que estás naufragando y que la vida se te está yendo? Yo creo que hoy es el día para clamar a Dios. Y Dios va a actuar a tu favor.